Bendiciones, Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Quiero enseñar este tema, los espíritus de los profetas. Oiga el tema, los espíritus de los profetas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32. Y cuando hablo de los espíritus de los profetas, es porque todos los profetas, tanto como hombres y mujeres, tienen un espíritu. Y ese espíritu habla. Es el espíritu soplo de vida, lo que muchos le llamamos espíritu humano, que está dentro del hombre y la mujer. Y me refiero a que el profeta da profecía, pero una profecía que viene de Dios, que ya está de parte de Dios. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si los profetas tienen un espíritu, este espíritu de los profetas, ¿a qué profetas tienen que estar sujetos? Hay una pregunta. ¿A quiénes tienen que sujetarse estos espíritus de profetas? Están sujetos a los profetas, dice esta palabra. ¿A qué profeta? A los profetas que están escritos en la Biblia, que tienen nombre, que son famosos porque están en la Biblia escritos. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Por qué? Porque si usted es un profeta de Dios, escuche esto, si usted es un profeta de Dios, usted no puede inventar otra cosa de lo que no esté escrito en la palabra de Dios. Porque por ahí hay muchos profetas locos fabricando profecías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, si yo hablo de una profecía, esa profecía para el futuro la tuvo que haber hablado Daniel, Jeremías, Pablo, Pedro, Juan, el del Apocalipsis, porque son profetas de Dios verdaderos que están escritos en la Biblia. Tengo que sujetarme a esos profetas. Mi espíritu tiene que sujetarse a esa profecía que está escrita en la Biblia. Porque no puedo hablar otra cosa de lo que no está escrito en la palabra de Dios. Mire lo que dice Jeremías capítulo 28, verso 8. Vemos acá una contienda entre un profeta verdadero y un profeta falso. Jeremías era el profeta verdadero de Dios y Ananías un profeta falso. Pero vamos a ver el respeto que le tenía Jeremías a los profetas, a la profecía dada por los profetas que eran antes que él. Jeremías capítulo 28, verso 8. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Ananías estaba dando una profecía de paz. Y Jeremías le dice, no es así. Porque sabes una cosa, Ananías, antes de mí hubieron profetas de parte de Dios que profetizaron lo contrario que tú estás diciendo. Y yo estoy de acuerdo, dice Jeremías, con la profecía que fue dada por los primeros profetas antes de mí. ¿Y sabe qué le pasó a ese profeta Ananías? En ese año murió por estar profetizando falsamente. En el versículo 16 del capítulo 28 de Jeremías, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová,
Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Mire el respeto que le tenía Jeremías a los profetas que eran antes de él. Porque la profecía de Dios se cumple. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Jeremías sostenía lo que ya habían profetizado los demás profetas de parte de Jehová. Y Ananías estaba hablando, dando una profecía de su propio corazón. Jeremías estaba sujeto a los profetas antes de él. Por eso el tema se llama los espíritus de los profetas. Están sujetos a los profetas. Y seguimos desarrollando el mensaje acerca de la profecía de que un profeta debe estar sujeto a lo que escribieron los profetas antiguos. Miren lo que dice Daniel capítulo 9 verso 2. Vemos a Daniel capítulo 9 verso 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vemos acá que hay un Daniel indagando, interesado, observando las profecías que habían quedado escritas, que fueron dadas al profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque Daniel conoce lo que es la función de un profeta. Daniel sabía que él no podía hablar otra cosa de lo que ya habían hablado los profetas atrás de él, como Jeremías. Jeremías había dado una profecía y Daniel las está viendo. Daniel capítulo 9, verso 2. Entonces, el espíritu que tenía Daniel estaba sujeto al profeta Jeremías. Jeremías ya había muerto, pero la profecía no se había cumplido. Pero Daniel sabía que era un verdadero profeta. Vamos a ver en Mateo capítulo 3, verso 3. Vamos a ver de que el profeta Isaías profetizó el ministerio de Juan el Bautista cientos de años atrás. Isaías dio esta profecía y se cumple en el Nuevo Testamento el ministerio de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Vemos de que se cumplió la profecía que Isaías dio cientos de años atrás acerca de que iba a haber un hombre profeta, otro profeta llamado Juan, que iba a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Vemos de que la palabra de Dios, la profecía escrita, se viene cumpliendo. Hay tantas profecías en la Biblia que no se han cumplido. Y verdaderamente, si alguien es profeta de Dios, tiene que interesarse en estas profecías, como Jeremías, como Daniel, como Juan y como todos los profetas. El apóstol Pedro, siendo un profeta también, habló del futuro.
el apóstol Pablo, siendo un profeta, habló del futuro. Pablo, Pedro, Juan hablaron del futuro. El apóstol Santiago habló del futuro. Porque eso es una profecía, algo que va a acontecer en el futuro. En el libro de Hechos, capítulo 2, versos 17 y 18, libro de los Hechos, capítulo 2, versos 17 y 18, dice, hablando Dios, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuándo va a profetizar? Cuando usted conozca la escritura, las profecías de la Biblia. Porque esto no es de profetizar a lo loco. Y profetizarán. Pero cuando usted conozca las escrituras como Jeremías, como Daniel, que indagaron acerca de la profecía, sujetándose a los profetas que fueron antes que ellos. Y dice Dios, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Son formas que Dios habla. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hay que tener cuidado con lo que es la visión y con lo que son los sueños. Con las visiones y los sueños. Y con lo que es profetizar. ¿Cuándo usted va a profetizar bien? Cuando usted conoce bien las escrituras, la Biblia. Cuando usted conoce lo que hablaron los hombres que dejaron escrita la palabra de Dios, la Santa Biblia. Porque nadie puede hablar de otra cosa de lo que no está escrito en la palabra de Dios. Porque entonces se convierte en un falso profeta, en un falso maestro. Esto no es de profetizar a lo loco. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, hablarán de la palabra de Dios. Enseñarán de la palabra de Dios, de lo que ya está escrito. Esto no es porque diga yo tengo el Espíritu Santo y voy a ponerme a hablar disparates, cosas inventadas por mí mismo. No, yo tengo que hablar de lo que ya está escrito en la palabra, de la profecía futura, como ahorita que estamos esperando la segunda venida de mi Cristo. Tengo que saber bien profetizar la segunda venida de mi Cristo. Tengo que saber bien profetizar la venida de Cristo allá en el tiempo de la gran tribulación, porque son profecías futuras. Tengo que enseñar bien acerca del lago de fuego, porque es una profecía que se va a cumplir. Tengo que enseñar bien acerca del tribunal de Cristo, porque se va a cumplir. Tengo que enseñar bien acerca del trono blanco, del juicio en el gran trono blanco, porque son profecías que se van a cumplir. Y hay muchas más profecías, como las bodas del Cordero y la gran cena del Cordero. Son profecías a futuro. Pero tengo que interesarme, indagar en la escritura, si lo que voy a profetizar es verdad, si estoy hablando verdad y siendo guiado de parte del Espíritu Santo, bajo la luz del Espíritu Santo. Eso es lo que está hablando Hechos capítulo 2, versos 17
y 18. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Profetizar es algo del futuro, algo que se va a cumplir en el futuro. Lo que estaba interesado Jeremías en el capítulo 28, verso 8, Daniel capítulo 9, verso 2. Y es por eso que la palabra dice, por eso el tema se llama los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32, donde el tema está basado, donde hay base para este mensaje, donde está el cimiento de este tema. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo no puedo hablar otra cosa que no lo habló Pedro para el futuro. Yo no puedo hablar otra cosa que no lo habló Pablo. Yo no puedo hablar otra cosa que no lo habló Juan para el futuro. No puedo dar una profecía. No puedo a la profecía escrita ponerle o quitarle, porque es pecado. La profecía ya está hecha en la Biblia. Eso es lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿A qué profetas tenemos que sujetarnos? A los profetas que fueron antes de nosotros, que están escritos en la Biblia. Tú que tienes un espíritu, sujétate a ese espíritu de los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El verso 31, mire, Primera de Corintios capítulo 14, verso 31 y el 32. Mire lo que dice. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan. Oiga, aprendan y todos sean exhortados. ¿Aprendan a qué? A profetizar. Pero ¿cuándo va a aprender a profetizar usted? Cuando conoce lo que profetizaron los profetas que fueron antes de usted, que están escritos en la Biblia. Cuando usted aprenda a profetizar es porque usted conoce la profecía escrita en la Biblia para futuro. Entonces, si usted profetiza lo mismo, usted se sujeta a los profetas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hay que tener dominio propio. Ahora hay tantas profecías locas. Gente loca dando fecha y tiempo en lo que Cristo va a venir, para el tiempo que Cristo va a venir. Cuando la Biblia dice que aún ni los ángeles lo saben. Solo el Padre tiene esa potestad, esa autoridad. Y Él es el único que le va a dar la orden a su hijo que venga a llevar a la novia esposa. Nosotros lo que profetizamos es la profecía que dice Jesús. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Nosotros lo que profetizamos es lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 28 por el profeta apóstol Juan, que dice que Jesús viene en su segunda venida. Viene a levantar a los que le esperamos. Nosotros lo que profetizamos es lo que la Biblia dice, que Cristo los va a llevar a su patria eterna, al cielo. Pero no podemos dar fecha.
ni podemos hablar cosas que no están en la Biblia. Aleluya. Esto no es de inventar. Esto ya está en la Biblia. Gloria a Dios. Las profecías futuras ya están en la Biblia. Una cosa es que el Espíritu de Dios te dé una visión de una persona que esté enferma o que te dé un sueño. Pero la profecía futura que se va a cumplir ya está en la palabra de Dios. Esto no es de andar profetizando a lo loco. Gloria a Dios. Ciertamente Dios habla por 9 dones. Pero la profecía de la Biblia, esto no es de ponerle ni quitarle, esto ya está. Solo es de indagar, solo es de tener ese interés como Jeremías, como Daniel. De indagar, de preocuparse, de saber para poder profetizarla. De la misma manera, así como lo hablaron los profetas que murieron, porque Pablo ya murió. Pablo era un profeta de Dios. Pedro fue profeta de Dios. Son profetas porque van a estar en las bodas del Cordero. Juan, el del Apocalipsis, un profeta de Dios. Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías, Moisés, profetas de Dios. Bernabé fue un profeta de Dios. Timoteo, Tito. Aleluya. La profecía de la Biblia ya está. Solo es de escarbarla. Como Cristo dijo, Jesucristo dio esta profecía. Mire, esto es una profecía. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad la sagrada escritura, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de Cristo? Las escrituras. Y él dice escudriñarla. Él pide, interésate en saber de las escrituras, porque ahí tiene la vida eterna. ¿Cuándo se cumple esta profecía? Cuando usted lo hace. Empieza a leer la Biblia. Se interesa en saber de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Todo aquel hombre y toda aquella mujer que sabe profetizar de la palabra de Dios es un profeta genuino de Dios. Pero todo aquel que dice ser profeta y no profetiza bien la palabra de Dios para el futuro es un falso profeta. No se sujeta al espíritu de los profetas del pasado. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas que hablaron y que dejaron escrita esta palabra, la Santa Biblia. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Aleluya. Mucha gente le ha dado un concepto diferente lo que es el ministerio del profeta. Aleluya. Hay que preguntarle al Espíritu Santo quién es un profeta verdadero. Óigame, nadie puede decir que es profeta de Dios si no conoce las profecías futuras que se van a cumplir. Óigame esto, porque el que tiene oficio sabe de lo que está haciendo. ¿Cómo alguien puede decir soy profeta de Dios y no conoce las profecías que se van a cumplir en el futuro? Si el albañil sabe pegar bloques porque es albañil, porque aprendió a pegar bloques. El doctor sabe, el doctor cirujano
Un cirujano sabe operar porque él se especializó en esa área, en operaciones. Entonces un verdadero profeta conoce bien la profecía que está escrita en la Biblia, que se va a cumplir a futuro. Y el tema es, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén.